Hola y bienvenido a otro episodio de mi rincón aeronáutico. Aquí sigo construyendo el ICP Sabana S y ahora sí, vamos a ver cómo ha quedado la pintura en el segundo intento después de haber lijado y limpiado todo el fuselaje. Lo vemos después de la presentación. Pues aquí tenéis el resultado, ha quedado muy bien. Como yo pensaba que ya no iba a quedar bien y ha quedado prácticamente perfecto. Tanto por este lado como por el otro lado, aunque está en sombra, pero ha quedado perfectamente, suave y sin ninguna zona con granitos ni con efecto naranja. Después de esto, como veis, el fuselaje ya está puesto en el suelo por primera vez. Habrá que poner un contrapeso en la zona delantera para que la rueda apoye, pero por ahora lo que interesa ahora es cortar este tornillo. Como el peso se ejerce sobre el tren de aterrizaje, pues no se va a caer ni se va a mover. Primero cortaré un tornillo, este sigue estando sujeto y sujetando a su vez la pieza, y lo sustituiré. Y lo mismo voy a hacer en el otro lado, voy a cambiar los 4 tornillos por si acaso. Otra cosa que he hecho es colocar esta pieza que estaba pendiente. Esta es la que había previamente pintado de gris por la parte interior. Bueno, no se ve nada porque está muy oscuro, pero vamos. He puesto las plantillas, estas 2 piezas son unas plantillas para colocar la estructura de la cabina. Entonces estas plantillas se colocan en el tercer y cuarto agujero y en estos 5, dejando libre la prolongación del marco, dejando libre el primero, los 5 siguientes, en ambos lados. Y he puesto aquí un tornillito por sí para que no se salga, porque esto está suelto. Y aquí lo he sujetado con un sargento y esta es la posición final de la cabina. Los tubos que pinté previamente ya se han insertado en sus sitios. Y ahora hay que hacer unos agujeros aquí, de forma que queden justo en el centro de los tubos. Agujeros tanto por arriba como por debajo, en los 2 lados. También aquí y en el lado correspondiente del copiloto. Los tubos hay que taladrarlos de forma que cuando estén colocados, posicionados estos tubos para hacer los taladros, la distancia desde el soporte posterior del ala en diagonal al soporte delantero de la otra ala, esta medida diagonal en un lado y en el otro, la otra diagonal, difiera menos de 5 milímetros. Es una de las condiciones que hay que cumplir. Otro tubo que hay que taladrar es este. La posición en altura está fijada por la plantilla esta. Esto se tiene que mantener aquí. Pero la posición delante-detrás hay que colocarla de forma que estos taladros caigan justo en el centro del eje del tubo que está por detrás. Es un poco complicado, me da miedo hacerlo porque esto solo hay una oportunidad para hacerlo. Y además es un tubo de acero, esto no es aluminio, esto va a costar trabajo taladrarlo. Midiendo la distancia de esos agujeros al borde de esta chapa, más la mitad del diámetro, y teniendo en cuenta el diámetro también del tubo, pues haciendo los cálculos resulta que el tubo tiene que estar enrasado justo con el borde de la chapa. Así que esa es una forma de posicionar el tubo, ya que como están puestas las pinzas rápidas, pues yo no puedo aproximarlo a la chapa. Bien, pues ya están hechos los agujeros
en la barra de acero que forma la estructura de la cabina. Aquí podéis ver que ya están las pinzas rápidas sujetando el tubo y la plantilla en su sitio. Pues os voy a explicar cómo lo he hecho. Pues he fabricado esta plantilla, que es una barrita de aluminio, y la voy a insertar que haga tope aquí en el firewall. Ahí. Y en el otro extremo voy a empujar la barra de acero hasta que la plantilla entre. Ajustamos bien la plantilla aquí y voy a poner un sargento aquí a esta altura para que no se me mueva. Una vez que la plantilla está tocando aquí en el firewall, sujeta para que no se me caiga. Aquí, si la muevo arriba y abajo, en este extremo, pues el tubo avanza o retrocede. Así que la voy a subir de forma que, como ya expliqué anteriormente, el tubo quede enrasado con el perfil de la chapa esta. Para ello, además, la plantilla la he cortado porque me estorbaba este ala. La he cortado dejando libres los 5 agujeros. Y voy a colocar esto y sujetarlo también con un sargento. Ya está sujeto el tubo en su posición. Le he puesto también aquí unas piececitas que suman 5 milímetros, que es la distancia entre el final del tubo y el perfil que corre por aquí, debajo de la plantilla esta blanca. Ya está sujeto y esto está enrasado. Y voy a hacer inicialmente el primer agujero y luego ya pondré aquí una pinza sujetando el tubo, quitaré estos dos y haré el resto de agujeros. Una vez que están hechos estos agujeros para sujetar la estructura, el siguiente paso según las instrucciones es cuadrarla. Y para ello, como ya comenté, esta diagonal tiene que medir lo mismo que esta otra, difiriendo como máximo 5 milímetros. Así que el siguiente paso es colocar unas eslingas de estas que tienen una carraca para ir tirando y cuadrando. Y cuando esté la estructura cuadrada, que la diferencia entre esas dos diagonales sea mínima, entonces será el momento de centrar los tubos estos y taladrarlos. Y una vez que ya he visto que la pintura queda bien con las dos manos directamente, sin hacer nada más, pues ya después me he puesto a pintar el timón de dirección y el elevador. Las únicas partes que están pintadas son estas visibles ahora mismo y este lateral. Así que mañana le daré la vuelta a ambas piezas y terminaré de pintarlas. Han quedado muy bien, igual que el fuselaje.
habéis visto, he pintado la parte que quedaba del elevador. Ya le he quitado todas las cintas del carrocero. Y bueno, ha quedado muy bien. Me queda muy bien. He aprovechado el mismo lote de pintura naranja para pintar uno de los flaperones de los que va pegado al fuselaje. Y no he podido terminar el otro porque se me ha terminado la pintura. Pero bueno, como todavía está pendiente la parte exterior de las puertas, pues en el siguiente lote de pintura pintaré el alerón que falta y el exterior de las puertas. Como veis, me he puesto estas maderitas aquí para poder manipular el alerón y darle la vuelta, porque hay que pintarlo de una sola vez. Lo habéis visto en el vídeo. Y lo siguiente que voy a pintar es de gris el interior de las puertas, porque ya le puse cinta de carrocero para pintar el interior, y algún repaso de alguna cosita que he visto en el interior de la cabina, pues aprovechar esa pintura gris para hacerlo. Y después de eso, pues como he comentado, el último lote de naranja para este alerón y el exterior de las puertas. Solo quedará pintar de naranja las puntas de las alas, todo lo demás está ya pintado. Para pintar las puertas primero voy a empezar por el interior, que va de gris, para lo cual he puesto cinta de carrocero todo alrededor de las dos ventanas. Y luego he añadido encima papel para tapar el metacrilato, el Lexan, que aunque está protegido, pues quizás tenga un agujerillo, como ya comenté en otro vídeo. Por el otro lado también he puesto cinta de carrocero justo por el borde y lo he tapado completamente posteriormente con papel. Este lado va de naranja y el lado interior va de gris. Voy a pintar ya el interior de las puertas. He añadido esta pieza que faltaba. Ya está añadida en su posición en las dos puertas. Y ya está todo desengrasado, limpio y aspirado para que haya el mínimo número de virutillas de polvo o de papel al haber limpiado. Ya está terminado el siguiente lote de pintura naranja, que ha sido uno de los flaperones que faltaban, y las dos puertas, que ya están pintados tanto en naranja como en gris por este lado, y ahora vamos a ver cómo han quedado. Y así es como han quedado las puertas. Han quedado muy bien, ya lo voy cogiendo el truquillo a lo de pintar. Han quedado muy bien tanto por fuera de naranja como por dentro de gris. Y ya le he puesto también la pieza esta la manivela de abrir y cerrar. Por ahora lo que ya está pintado son las puertas, el timón de dirección, la parte interior de los dos flaperones y el elevador. Y después de ver las piezas que ya llevamos pintadas de naranja, aquí está el fuselaje sin los papeles que lo estaban protegiendo. He preparado ya el límite para pintar de blanco desde aquí hacia arriba y también para pintar esta curva cuando esté instalado lo del paracaídas. Así que dejamos aquí este episodio, nos vemos en el siguiente. Gracias por seguirme, no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones para que os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Nos vemos en el siguiente, hasta luego.